Estás escuchando La Aventura de Viajar, el podcast de Yati Seguros. Hola trotamundos, arranca aquí un nuevo podcast de La Aventura de Viajar, ya sabéis, el podcast de Yati Seguros, y en este nuevo viaje sonoro nos vamos a visitar China, uno de los países más interesantes del planeta, un país con una cultura milenaria, con tradiciones ancestrales, con una riqueza cultural y étnica inigualables, con una diversidad paisajística brutal, ya que tienen desde desiertos y zonas tropicales a la montaña más alta del mundo, por ejemplo, y también cuenta con regiones rurales de pueblecitos agrícolas y a la vez ciudades súper modernas y cosmopolitas. Bueno, por no hablar de su comida. Bueno, a pesar de todo ello, el segundo país más poblado del planeta no es de los más visitados. Y por eso hoy tenemos la suerte de que Julia Gallarza y Paul Lluís, que lo han visitado ya 4 veces, nos lleven con ellos a descubrir sus principales atractivos. A esta pareja les encanta viajar y descubrir culturas nuevas alrededor del mundo, especialmente de Asia, región de la que han recorrido casi todos sus países. Pero sin embargo, China es el país que más les ha marcado. Tanto que, como te decía, ya han ido a ese país 4 veces y han creado China en tu bolsillo, un proyecto en el que comparten información de este país y organizan viajes para que más personas se animen a conocer China. Y antes de arrancar, solo nos gustaría recomendarte que si vas a viajar a China, por ejemplo, o a la vuelta de la esquina, lo hagas con un buen seguro de viajes que te cubra los 1001 problemillas que pueden surgir en cualquier aventura. Accidentes, enfermedades, descuidos, retrasos, robos. En Yati Seguros tenemos una gran variedad adaptados para todo tipo de personas y de viajes. Puedes consultarlo en la web yatiseguros.com. Y ahora sí, damos la bienvenida a nuestros invitados y protagonistas del día. Hola Julia, hola Paul, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, la verdad, muy emocionados. Qué bien, yo también encantado de conversar con vosotros de un país que me suscita mucho interés. Yo he recorrido una parte de él nada más, así que voy a tomar buena nota de todo lo que nos vais a contar. Y si os parece, me gustaría empezar preguntándoos que cuáles creéis que son las cosas que hacen de China un país tan atractivo, o bueno, dicho de otra manera, ¿qué es lo que más os gusta de él? Bueno, como tú bien has dicho, China es enorme. Es muy, muy grande y a nuestro parecer es totalmente desconocido. Creo que muy pocos turistas occidentales visitan China y realmente se piensan que China es solo Pekín. Y Pekín y la muralla son una pequeña parte del país, porque es un país que tiene de todo. Tiene desiertos, tiene ciudades modernísimas. Es un mundo. Sí, es como un continente en el que realmente puedes encontrar de todo. ¿Creéis de todas maneras que China es un destino para todo el mundo o qué tipo de viajeros la disfrutarán más? A ver, diciendo esto, al ser China un país tan grande y tan diverso, todo viajero va a encontrar allí su lugar, porque tienes montañas, bueno, ya lo has dicho tú, la montaña más alta del mundo, montañas, lagos, desiertos, visitas culturales, visitas arquitectónicas, ciudades, megaciudades y lo más futurista que te puedes imaginar, pero sí que es verdad que para un primer viaje o un segundo viaje que se hace solo o con pareja afuera de Europa es muy complicado. También es verdad que viajar a China de manera organizada, un par de semanitas, que te vienen a buscar el hotel, te llevan a tal sitio, te llevan a otro sitio y te vuelven al hotel, es un buen destino. Pero bueno, cada día en China tienes que estar preparado para nuevas cosas y desafíos nuevos. Sí, yo creo que lo que quiere decir Paul es que tal vez no es el mejor destino para un viajero que no se ha experimentado. Es decir, no es el mejor país para empezar a viajar por Asia por libre, porque hay muchos choques culturales, una barrera idiomática muy grande. Es un país que presenta algunas dificultades, ¿no? Así que tal vez en ese sentido no es el mejor país para empezar a viajar por Asia, pero sí que es un destino que puede gustar a todo el mundo porque tiene muchas cosas que ofrecer. Pues sí, totalmente de acuerdo. La verdad es que muy de acuerdo con lo que habéis expresado. Es un país, bueno, que muy atractivo, pero también exigente en diferentes niveles, pero que, bueno, sobre todo, para mí, a la hora de empezar a planificar un primer viaje,
está el desafío del tamaño, de la extensión, de lo diverso que es, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar, si os parece, a hacer una ruta, a hablar de las diferentes zonas del país. ¿Y cómo dividiríais vosotros, antes de empezar a desgranar las diferentes regiones, cuál sería la división principal del país para hacernos una idea global? Yo creo que lo que ha quedado claro es que China es enorme y es como muy difícil resumirla. De hecho, necesitaríamos muchísimos podcasts para hablar de todos los atractivos que tiene China y de todas las regiones, porque lo que tal vez mucha gente no sepa es que cada región es única y distinta a la anterior. Es decir, Pekín, por ejemplo, no tiene nada que ver con Chengdu, que es la capital de Sichuan. O sea, son totalmente distintas tanto en gastronomía como en cultura, o sea, cada una presenta sus particularidades, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho un poco para que os podáis situar en China es hacer una división pues por regiones, ¿no? Hemos separado, en primer lugar, el noreste de China, que es la zona con más historia y cultura milenaria. Después el este de China, que diríamos que es como la China más moderna, más occidental. Después el sur de China, que es naturaleza, minorías étnicas. Después ya saltaríamos al centro de China, que sería la tierra de pandas, los paisajes de película, también pueblecitos de película. Y por último ya acabaríamos con el oeste de China, que es un poco la China más mística y más diversa. Esas serían un poco las 5 zonas con las que dividiríamos China. ¿Os parece que empecemos a desgranar un poquito qué lugares imprescindibles hay en cada una de estas zonas? Y si os parece, podríamos empezar siguiendo vuestro orden, por el noreste de China, esa zona con más historia y cultura, tal vez. Pues empezamos por el noreste de China, que es un poco, pues eso, la zona con más cultura milenaria, ¿no? Porque en esta zona se encuentra lo más conocido de China, que es Pekín, la capital imperial, que aparte de ser famosa por la ciudad prohibida, la plaza de Tiananmen y el palacio de verano, ¿no? Sí, el templo del cielo, es una ciudad que tiene muchísimas cosas. Aparte es el punto clave para visitar la Gran Muralla. Así que bueno, creo que es un punto de inicio básico en un primer viaje a China. Pekín. Tiene que estar sí o sí en cualquier ruta. Sí, yo creo que lo de caminar en la muralla china y sentir esa historia debajo de tus pies es una cosa muy fuerte. ¿Hay alguna zona en concreto que se pueda decir que no esté tan masificada? Porque he visto fotos de la Gran Muralla y hay zonas que estás a codazos prácticamente. Sí, la verdad, claro, es muy popular entre los turistas chinos, ¿no? Que al final es algo que tal vez la gente no sepa, y es que en China hay muchísima gente y mucho turista doméstico, es decir, los chinos pues, se mueven un montón y hay mucha gente. Entonces, tramos de la muralla hay varios. Nosotros, para un viaje corto, recomendamos Mutianyu porque, por proximidad a Pekín, ¿no? Es más accesible, pero si realmente lo que se quiere es estar pues casi solo, recomendamos Jinshanling, que está un poco más alejado, pero realmente nosotros hemos estado allí y es que estábamos solos, o sea, prácticamente solos, o sea, fue... Sí que es verdad que Jinshanling a lo mejor requiere ya una noche fuera de Pekín. Sí, eso o contratar un conductor. Correcto. ¿Y qué más me podéis contar de esa zona noreste que seguro que tiene más ciudades aparte de Pekín? Más allá de Pekín encontramos Xi'an, que Xi'an básicamente es la antigua capital de la Ruta de la Seda, aunque para los ojos del turista occidental, para Xi'an son solo los guerreros de terracota, que para nosotros esta es una visión bastante errónea porque Xi'an ofrece muchísimo más que esto. Tiene un zoco antiguo que a la que entres en ese zoco parece que te estés transportando a Marruecos, tanto del tipo de gente que ves, de los olores, de la comida. Sí, es una China muy distinta. Es una China donde se mezclan un montón de culturas porque tiene una gran parte de población musulmana. Así que, es una China súper, súper curiosa y yo, aunque la gente normalmente va a Xi'an para ver los guerreros de terracota, yo lo que recomiendo es perderse por sus calles, probar su comida, como experimentar un poco esa China más diversa que de verdad que no se conoce porque es muy interesante. Y entre Xi'an y Pekín también destacar, 2 pinceladas, que están los pueblos de Datong y de Pingyao, que es una parada perfecta
para hacer entre Pekín y Xi'an y ver lo que es un poco más la China antigua, con arquitectura tradicional, casas bajitas. Sí, la verdad es que es Muy una muy buena recomendable. parada, sí. Y eso está en camino, además. O sea, en una ruta en esa zona sería muy fácilmente accesible. Claro, sobre todo Pingyao está súper bien comunicada, o sea, está justo en medio, así que si tienes un día que no sabes muy bien qué poner, Pingyao es ideal para hacer una parada O justo en no medio. quieres ir en tren nocturno También, exacto. y quieres ir de Pekín a Pingyao y de Pingyao a Xi'an. Pues si os parece, nos desplazamos hacia el este de China, a esa China más moderna que nos decíais al principio, y contadme un poquito qué le espera al viajero y cuáles serían las cosas imprescindibles a ver en esa zona. Aparte de la China moderna, nosotros la describimos como la China más occidental. Es una región que destaca sobre todo por sus grandes ciudades y muy, muy modernas, con rascacielos altísimos. Entonces, de ahí destacamos Shanghai, como no. Y Sí, lo bonito de Shanghai para mí es ver cómo combina, ¿no?, la parte más moderna, que son estos Sí. rascacielos altísimos. Con la tradición, Correcto. que tiene arquitectura tradicional, así que es como muy interesante ver el contraste entre ambas. Bueno, y Shanghai al final creo que es mundialmente conocida, tiene una zona financiera súper importante, o sea, a la gente que le guste las grandes ciudades, Shanghai es imprescindible. Y además, desde Shanghai a una horita en tren, en transporte público, llegas a Suzhou, que no sé si la conoceréis, pero es considerada como la Venecia china. Sí, y también pues después está Hangzhou, pero bueno, que lo que más destaca del este, sobre todo para un primer viaje, es Shanghai. Shanghái, que no tiene tal vez tantos monumentos, ahí, por ejemplo, ¿recomendáis más callejear y disfrutar del ambiente? Sí, hay una zona muy bonita de Shanghai que es el Yuyuan's Garden, ¿vale? El jardín del Yuyuan. Es una zona, eso, con arquitectura tradicional y con puestecitos de comida. O sea, es básicamente callejear. Sí que hay algún templo pues, especial en Shanghai, pero lo que nos gusta es callejear, pasear por el Bund, ver todos los rascacielos por la noche. O sea, es una parada interesante. La contraposición entre lo moderno y lo tradicional, diría yo. Sí, sí, está muy bien. ¿Y esto qué pueblecito, o bueno, pues igual no es pueblecito, que decíais Shuzhou, No. que le llaman la Venecia del Norte, que es una ciudad con muchos canales y así? Exacto, es una ciudad con canales, jardines, o sea, es una ciudad muy fotogénica. Lo que sí que tenemos que aclarar es que cuando hablamos de pueblecitos, tenéis que pensar que en China, pueblecitos como tal, No existen. existen, Claro. pero te tienes que ir muy lejos de la zona turística, porque son ciudades, macrociudades. Entonces, normalmente Con millones de personas. habitantes. Normalmente los pueblecitos estos son cascos antiguos de la ciudad que están súper bien conservados o incluso en algunas partes reconstruidos y que, bueno, realmente te da la sensación que estás en un pueblecito, pero a la que te sales de sus murallas o de sus calles, estás en una ciudad que es, bueno, enorme. Las dimensiones y las escalas ahí son diferentes. Para empezar, claro, es que tanta población que tienen, pues normal. Oye, si os parece, nos desplazamos a otra zona. Habíais mencionado la zona sur de China como la siguiente, una región más de naturaleza y minorías étnicas. ¿Cómo avanzabais? Sí, exacto. Nos desplazamos al sur, que es a mi parecer, al menos es una de las zonas más bonitas de China y tal vez con unos de los paisajes más bonitos de toda Asia. Sí. Y además es una zona muy multicultural, lo que la hace súper interesante también. Del sur, lo más conocido, pero es que volvemos a estar en lo mismo, que el sur abarca tantísimas provincias que cada provincia, cada una de ellas se merece también su explicación aparte. Pero bueno, vamos a dar 4 pinceladas. De lo más conocido o al menos de lo que puede ser más interesante para el turista, ¿no? Entonces empezamos por Guilin, que es la zona, bueno, una zona del sur, ¿no? Que es sobre todo famosa por el río Li y por sus formaciones rocosas. ¿Puede recordar un poco a Ninh Binh en Vietnam? Sí, si alguien ha estado en Vietnam le puede recordar un poco a ese paisaje. Sí. La verdad es que es una zona pues muy bonita, incluso para si estás planeando un viaje a China en el que tengas que ver muchas cosas, pues es la zona perfecta para tomarse unos días de descanso y relajarse y disfrutar simplemente del paisaje y de la atmósfera. Pero aparte de Guilin, en el sur, a unos
cuantos miles de kilómetros hacia el oeste encontramos otra provincia que nos tiene el corazón robado, que es Yunnan. Sí, Yunnan es espectacular. O sea, mucha gente no conoce Yunnan y Yunnan tiene unos paisajes increíbles y unos pueblecitos tradicionales de película, además de una zona tibetana súper interesante y súper accesible, diríamos. Sí, creo que es la zona más accesible. Sí. Por lo que hace lo tibetano, hay una zona, la zona del norte que se llama Shangri-La, es donde está la minoría tibetana ahí en el Yunnan, y es muy interesante. Además, es la única zona tibetana, aparte del Tíbet, en la que se puede acceder en tren. Sí, de momento. De momento. Sí. Y si hablamos del sur, también, a ver, tenemos que decirlo, está la zona de Cantón, que para los amantes de comida, se lo van a pasar en grande en Cantón, porque es como el centro gastronómico de China, ¿no? Y también, Hong Kong y Macao, que son las Vegas chinas, pero eso ya es una China muy distinta. Oye, perdonadme que vuelva a Yunnan, que para mí efectivamente fue una de las provincias que más disfruté por su variedad, sus montañas, ¿no? Es que ya es el pre-Himalaya eso. Y preguntaros si tenéis algunas joyitas, algunos imprescindibles que citar de esa región. Bueno, serían un montón, pero yo creo que los más accesibles para un primer viaje serían Dali, Lijiang. Lijiang, cuando piensas en Lijiang, tienes que pensar como el pueblecito chino que se te viene a la mente, con las casitas bajas, el puente encima del río, canales, las montañas del Tiger Leaping Gorge a lo lejos, abrumadoras. Sí, para quien no sepa, el Tiger Leaping Gorge es, de verdad, creo es una joya escondida en China. O sea, muchísima gente no lo conoce, por no decir que casi no lo conoce nadie, pero para los amantes del trekking, de la naturaleza, o sea, son unas vistas espectaculares con unos guest house que están justo al lado de la montaña. O sea, yo creo que es de los mejores atardeceres que he visto nunca. Puedes hacer el trekking en 1 o 2 noches y vale mucho la pena. Sí, vale un montón de pena. Yo creo que es una de las gargantas más profundas que hay en el planeta. O sea, era algo descomunal. Realmente yo lo recuerdo que lo hice y es un caminito bastante accesible. O sea, no era trekking de alta montaña, pero era una belleza brutal. Es brutal, o sea, es increíble. Y también tenemos que nombrar de Yunnan, como hemos dicho, Shangri-La. Sí, Shangri-La también es muy interesante. Sí, yo diría que en Shangri-La hay como es el pequeño Tíbet, y ahí él considera como el pequeño palacio de Potala. Sí, es muy interesante. Esta región en general es que da para un viaje solo. O sea, los que hayáis estado en China ya para una segunda vez, Yunnan, sin duda es una muy buena elección. Bueno, y como también daría para otro podcast, lo dejamos aquí y si os parece, nos desplazamos a otra de las regiones que habíais mencionado, que vamos hacia el centro del país, a esa tierra de pandas y paisajes de película que comentabais. También el centro de China es enorme, pero vamos a hablar como de lo más popular. En primer lugar, la provincia de Sichuan, que es donde está Chengdu, que es la ciudad mundialmente conocida por los pandas. Es una ciudad que todo gira en torno a los pandas. Veréis gente disfrazada de panda, coches de policía de panda. El metro también el de metro panda. con pandas. Autobuses también con pandas. Todo con pandas. Y es que, Chengdu tiene la reserva de pandas más grande del mundo, así que por eso es tan popular. Lo que sí que tal vez, si no vas a visitar el centro de China, nosotros no recomendamos añadirlo en tu viaje si solo vas a hacer el este de China. Es decir, tenéis que pensar que de Pekín está muy, muy lejos, así que si solo queréis ver pandas no hace falta desplazaros a Chengdu, porque al final es una reserva, pero no deja de ser un poco el modelo de un zoo, así que también lo podéis ver en Pekín. Pero bueno, más allá en Chengdu, a una horita entrando en Chengdu encontramos el Gran Buda de Leshan, que es un Buda esculpido en una montaña, es de los más grandes que hemos visto nunca. Y también al norte de Chengdu, en la misma provincia de Sichuan, encontramos el Parque Natural de Zhujiagu, que también es muy famoso y muy visitado entre la población china. Sí, y aparte Sichuan también tiene una zona tibetana que es espectacular. Hablaremos un poco luego de eso, porque son zonas más inaccesibles y cuesta un poco llegar. Pero bueno, esos son como los sitios más populares de Sichuan. Por otro lado, esta región central de China también tiene Chongqing, que es como, yo creo que es la ciudad más loca de China y tal vez la ciudad más loca en la que hemos estado, porque hay
construcciones que parecen imposibles, metros que pasan por dentro de las casas. Es una ciudad que se está haciendo un poco viral en redes. Vale. Porque, bueno... Seguramente los que estén escuchando el podcast habrán visto en su Instagram el metro que pasa por dentro de los edificios, o la típica plaza que la gente está jugando con el diablo o haciendo tai chi, y de golpe la cámara se va y esta plaza está en el edificio, en la planta 30 o 35 de un edificio. O sea, que es muy loco, es muy loco. Sí, es una ciudad enorme. Y aparte, por último, puntualizar que entras en cualquier restaurante, pides el menú y todos los platos son de color rojo. De lo que pica. Es la zona más picante de China, así que a los que no les guste el picante... Preparaos. Sí, la verdad es que sí. Y después nada, de esta zona acabar con Zhangjiajie, que para nosotros es un imprescindible. Y es una de las perlas de China. Sí, yo creo que es una de las zonas más bonitas y espectaculares de toda China. Dices que es muy bonito y muy especial. ¿Cómo se concreta eso? ¿A qué te refieres? Pues es que en Zhangjiajie la verdad es conocido sobre todo por el paisaje que inspiró la película de Avatar, que es el Parque Nacional de Zhangjiajie. Ah, sí. Que es un paisaje... Es único en el mundo. Sí, yo diría que es único. Es algo que no hemos visto nunca y es muy, muy bonito. Pero aparte también está... Claro, es que además del Parque Nacional de Zhangjiajie está la Puerta del Cielo, que es la montaña de Tianmen, también muy viral en redes. Parece una escalera al cielo, básicamente. Sí, es muy, muy bonito, es muy bonito. La verdad, para pasar el día, nosotros recomendamos que si se va por esa zona, se intenten hacer las dos cosas, porque la verdad que vale la pena. Pasar 2 noches. Sí, al mínimo. Mínimo. Sí. Porque la entrada de Zhangjiajie ya te da acceso durante 3 días al parque. O sea, si os gusta la montaña o los paisajes naturales, de verdad vale mucho la pena. Y después, a 50 minutos en tren bala, está Fengguang y Furong, que son 2 pueblecitos súper pintorescos, súper fotogénicos y que vale la pena, si estáis en la zona, pues y acercaros, ¿no? Y pasar un par de noches allí. Estos nombres, veo que tenéis mucha práctica, pero no deben ser fáciles de escribir y de reconocer. Lo digo para quien esté escuchando esto, que sepa que en el blog de Yati Seguros vamos a hacer una entrada con los nombres principales que estáis diciendo. Os veo mucha soltura, ¿eh? ¿Ya sabéis hablar chino también? Un poco, pero tampoco te pienses. Nos desenvolvemos un poco. Si os parece, cerramos esta región y nos vamos a la última de las 5 que habíais dicho como principales en el país, que es la región oeste, la más, como decíais, mística y diversa y añado yo, más salvaje y menos turística, ¿no? Menos visitada, tal vez. ¿Qué nos podéis contar del Tíbet y el Xinjiang? Bueno, pues cuando hablamos del oeste de China, yo creo que nos adentramos en 2 de las regiones más fascinantes, místicas y inaccesibles y diversas de todo el país, que son Tíbet y Xinjiang. Y aunque realmente estas regiones se merecen un podcast aparte, ya que son zonas súper distintas al resto de China, con sus propias costumbres, tradiciones. Sí, son regiones súper especiales. Vamos a dar un par de pinceladas de cada una de ellas. Yo creo que, en primer lugar, el Tíbet es uno de los lugares más especiales en los que hemos estado, por no decir el más especial, sí. ¿verdad? No se puede describir. Sí, no hay palabras para describir como la espiritualidad y la magia que se vive en las calles de Lhasa, por ejemplo, que es la capital. Y además, para los amantes de los viajes en tren, China tiene uno de los recorridos más espectaculares en tren del mundo, que es el tren transtibetano, que va desde Pekín a Lhasa, la capital del Tíbet. Son 40 horas en tren donde atraviesas toda China, vas viendo cómo cambia el paisaje. Pasas por un puerto, creo que hasta de 5.000 metros. Sí, o sea, imaginaros, tenemos oxígeno en los vagones. O sea, solo para que os hagáis la idea, es un viaje súper especial. Ves un montón de yaks salvajes también. Sí. Y lagos glaciares. Bueno, es una barbaridad. Y es que aparte también en el Tíbet, aparte de todo lo místico y todo lo cultural y lo arquitectónico, compartiendo con Nepal se encuentra la montaña más alta del mundo, que desde Lhasa hay excursiones, si no es cada día, es casi cada día, hasta el campo base del Everest desde la parte china. Lo único, perdona que os interrumpa, para visitar el Tíbet es de las pocas regiones que hace falta ir organizado, con permisos o con una agencia, ¿no? No se puede mover uno libremente, desgraciadamente. Exacto, desgraciadamente es
la única forma de ir al Tíbet es hacerlo con un viaje organizado, porque necesitas ciertos permisos especiales que solo te los dan si vas con una agencia. Así que de momento esperemos que cambie pronto, no hay otra opción de hacerlo que no sea así. Y sí que es verdad que en Lhasa, aunque tengas que estar siempre controlado, en Lhasa puedes estar paseando solo. Así que cualquier persona que quiera ir al Tíbet... Sí, nosotros lo recomendamos muchísimo, de verdad. Aunque tengáis que hacerlo con agencia, tienes cierta libertad después para moverte por allí y vale mucho la pena, vale mucho la pena. ¿Y qué me podéis contar de la otra región, el Xinjiang, que es la provincia más grande de todo el país? Que esto es algo que a mucha gente le sorprende por desconocimiento de una región tan amplia. Por desconocimiento totalmente. Xinjiang es muy distinto. Es decir, mientras que el Tíbet te conecta un poco con lo que es más espiritual, ¿no?, por así decirlo, Xinjiang lo que hace es conectarte con Asia Central. O sea, Xinjiang es súper parecido, para quien haya estado en Uzbekistán, Kirguistán, Kazajstán. O sea, culturalmente son muy parecidos, y es que tiene una minoría que es mayoritaria en esta región, ¿no?, que son los uigures, con su propia lengua, el uigur, propias costumbres. Gastronómicamente vais a encontrar los shashliks, que son las brochetas de cordero de Asia Central. O sea, es una zona muy diversa y que en su momento fue clave en la ruta de la seda, y se puede apreciar pues esa multiculturalidad que hablamos también de otras regiones de China, pero yo creo que Xinjiang es sin duda la región más multicultural, ¿no? Sí, o sea, y también más inaccesible. Pues ya está... Sí, está muy lejos. al otro lado. Sí, desde Pekín es que casi que te vas a un país distinto, o sea, está súper lejos. Así que sí, tener eso en cuenta. Sí, la verdad es que el Xinjiang a mí me encanta, lo recorrí cuando hice la ruta de la seda y me gustaría preguntaros algunos lugares a destacar en esa región tan distinta al resto del país. Bueno, pues en Xinjiang empezamos por la capital, que es Urumqi. Es una ciudad muy grande en la que hay un mercado súper interesante. Es uno de los más grandes de Asia, en los que se puede encontrar casi prácticamente de todo. Y aparte, sobre todo, tiene un museo que es espectacular, con unas momias súper bien conservadas. Y es que esta región es una joya arqueológica, porque es como he dicho antes, es clave en la ruta de la seda, así que se encuentra Para mí lo más brutal de Urumqi viene a ser que en la misma ciudad se mezcla todo, tanto la cultura árabe como la cultura china. Es decir, encuentras... Sí, uigur, la cultura uigur con la china. Encuentras tanto pagodas chinas como mezquitas musulmanas. Sí, es muy interesante. Y después también de Xinjiang podríamos destacar Kashgar, Turpan es muy interesante. Turpan es muy interesante. Al lado de Urumqi. Tiene la zona que es como la zona más caliente de China, es decir, la zona que hace más calor. Un desierto enorme. Sí, es una región interesante. Nosotros cuando estábamos ahí en Turpan pensábamos, mira, si ahora alguien nos deja aquí y abrimos los ojos sin saber dónde estábamos, no tendríamos ni idea de qué país es. Diríamos o Siria... O hasta Marruecos. Sí. No sabemos. No localizaríamos muy bien. Para nada. Sí, porque es una región, como decís, culturalmente totalmente diferente, principalmente musulmana, con esos vínculos con Asia Central, y además muy desértica, tremendamente desértica. Ahí está el Taklamakan que mencionabais, el segundo desierto de arena más grande después del Sáhara, que es brutal, y esas ciudades oasis que habéis estado mencionando, que son súper interesantes a todos los niveles, ¿no? Sobre todo para mí el histórico, porque recorrerlas es recorrer la ruta de la seda, que fue la ruta comercial más importante de la historia de la humanidad. Y quería preguntaros, ya para cerrar un poquito esta ruta que estamos haciendo, antes de entrar en detalles prácticos de cómo visitar China, preguntaros por alguna otra región, aunque ya habéis dicho que, zonas de cada una de estas regiones son, a poco que te salgas de lo principal, puedes encontrar zonas muy poco turísticas. No sé si hay alguna región dentro de China que sea eso, más menos visitada y que tenga joyas que penséis que merezca destacar. Pues, a ver, realmente todas las regiones son un poco... a la que te sales de lo turístico, son un poco desconocidas y tienen joyas escondidas que te vas encontrando a la que las vas explorando, ¿no? O sea, son cosas que no te las esperas y están allí, porque creemos realmente que China es un país que aún se tiene que
explotar mucho a nivel turístico para nosotros, porque no hay casi información. Entonces, bueno, una de nuestras provincias favoritas o que más nos ha sorprendido porque no teníamos casi ni idea que existía es la provincia es de Gansu. A ver, como dices, está Xinjiang, está Yunnan, está Sichuan, pero Gansu, al menos para mí, a mí me ha robado el corazón porque, o sea, es tanta variedad lo que puedes encontrar en una misma provincia: desierto, construcciones antiguas, zonas tibetanas, comida espectacular, o sea, hay de todo. Para mí, Gansu, a ver, yo lo voy a separar en dos partes, lo que viene a ser la parte oeste y la parte este. En la parte oeste está todo lo que aún viene siendo la ruta de la seda y encontramos las ciudades de Dunhuang y de Zhangye. Literalmente os van a sonar a chino, como es normal, pero en Dunhuang, por ejemplo, encontramos el desierto del Pregobi, ¿no? O sea, es el Pregobi, vaya. Y es un desierto enorme, infinito y con unas dunas altísimas. Sí. Aparte, también en Dunhuang, más allá del desierto, también están las cuevas de Mogao, que son cuevas budistas milenarias. También, es una ciudad muy interesante. Muy interesante. También en el oeste encontramos a Zhangye, que es otra ciudad. Lo más conocido de Zhangye son sus montañas de colores. Correcto, que no tienen nada que envidiar, por ejemplo, a las montañas de 7 colores, las del arco iris de Perú. Pues, por ejemplo, están en China y es que en China las ves solo, porque no hay nadie. Lo que pasa es que la gente eso no lo conoce, porque es que no está casi en ningún sitio. Es decir, todos estos sitios casi que te los vas encontrando un poco, porque cuesta realmente encontrar información y sobre todo cuesta encontrar información en español, pero es algo en lo que estamos trabajando y en lo que, bueno, es por eso que hemos creado un poco este proyecto, ¿no? Porque creemos que China tiene muchísimas cosas más que por descubrir, por experimentar, pero que hay poca información al respecto. Y bueno, siguiendo con Gansu. Con Gansu llegas de oeste a este, llegas a la capital, que es Lanzhou, y, o sea, sus fideos imprescindibles. Además, puedes comer un plato de fideos y llenarte por €1, €1.50. Y si vamos ya hacia el este de Gansu, nos encontramos con todas las zonas pretibetanas o tibetanas, que son, que son brutales, que tienen la ventaja de ser accesibles, pero a la vez inaccesibles. Me explico. No se puede llegar en tren. Y hay autobuses que los cuentas con los dedos de una mano. O sea, y además está todo o en chino o en tibetano y es muy complicado llegar. La parte positiva es que cuando llegas ahí no hay ningún control absoluto sobre el turista occidental. Así que es una muy buena opción para todos aquellos que queráis conocer el Tíbet, pero pues no tengáis los medios, porque a veces una excursión guiada pues es un poco cara. Pues es una muy buena alternativa hacer esta parte tibetana de Gansu, por la que podéis hacerla por vuestra cuenta. Por apuntar algún nombre podemos decir Jesuo, Chiaje, Langmusi, o sea, sobre todo el monasterio de Labrang, que es una, o sea, se te va la cabeza. Es una barbaridad. Sí, es un monasterio, no sé, con decenas de templos, es un recinto cerrado, ¿no? Con miles de monjes budistas con sus túnicas rojas, o sea, rezando en libertad además, o sea, como que tiene muchísimo... es muy potente ese lugar. En Labrang tuvimos la suerte de poder estar conversando con los monjes sin ningún tipo de problema y nos contaron un montón sobre lo que había ahí. Y bueno, que ahí había, creo que eran 1.500 estudiantes de monje budista tibetano. Y bueno, sí, podías filosofar con ellos de la vida, de todo. Sí, es muy recomendable esta zona. Cuesta mucho llegar, porque no os vamos a mentir, no es fácil llegar hasta allí, pero es una zona preciosa y súper interesante, al menos a nuestros ojos. Es que todo es interesante, parece que estemos, pero lo decimos de verdad. Estoy muy de acuerdo que esta provincia es muy mágica, también por la diversidad. Y si os parece, pues bueno, vamos a ir, una vez trazadas las diferentes zonas y principales atractivos, si os parece, vamos a ir un poco aterrizando toda esta información y dándonos unos consejos prácticos para alguien que pues se plantee una próxima visita a China a China o alguna de las diferentes partes y regiones, y esto es lo que vamos a ir desengranando. Y si os parece, lo primero que creo que hay que plantearse para una visita a China es cuánto tiempo sería lo imprescindible para que
compense una visita a China. ¿Qué me decís al respecto? Claro, al ser un destino tan lejano y tan grande, mínimo diríamos que 10 días, aunque lo ideal, lo mínimo sería pues 2 semanas, ¿no? 14 días. Lo que bueno, sí que también quiero puntualizar que no se tiene que querer abarcar todo en 15 días, porque tampoco es que no te da tiempo. Así que bueno, esa sería un poco mi respuesta. Que lo óptimo es que China no te la acabas ni en un año. Si te pasas un año en China, aún te quedan cosas por ver. Así que bueno, el tiempo que dispongas realmente, esa sería mi respuesta. Pero intentar no pasar más de un mes seguido en China porque te vas a volver loco. Sí, también eso un poco. Al final te tienes que acostumbrar a ciertos choques culturales que, bueno, mejor, no sé, alternarlo con otro destino. Eso es lo que diríamos. Exacto. Oye, y para ir un poco concretando un poquito más, 10 días comentáis como ruta menor, pero para alguien que tenga una semana, tal vez alguien que esté viajando por la zona, yo qué sé, por Laos, por Tailandia y que quiera hacer una primera aproximación a China, ¿qué le recomendaríais para esta escapada de una semana? Antes de responder a esta pregunta, tenemos que puntualizar que claro que se pueden organizar múltiples rutas por China al ser tan grande, tienes muchas opciones, podríamos hacer 50.000 rutas de 1, 2, 3 semanas, pero bueno, vamos a decir un poco lo que es lo más popular, lo más común, lo más preguntado y sí, ¿no? Lo más famoso, por así decirlo. Entonces, para una semana nosotros siempre proponemos empezar por Pekín, imprescindible, y hacer 4 días Pekín. En estos 4 días, sobre todo pasar un día en la muralla, y de Pekín te vas a Xi'an. Por Xi'an, ejemplo. 3 días. Por ejemplo. Y aprovechando lo que hemos comentado antes, ¿no? Entre Pekín y Xi'an están Pingyao o Datong. Pues lo mismo, miras cuál de las dos te viene mejor y haces una parada ahí. Sí, pero bueno, que una semana podrías hacer, por ejemplo... O solo Pekín, por ejemplo. O Pekín y Shanghái, que son las ciudades como más importantes de China, por así decirlo. Así que también depende un poco de lo que quiera cada viajero o de lo que le guste a cada viajero, ¿no? Uh-huh. Nada, con esta salvedad que queda clarísima, vamos a ver qué pasa si alguien tiene un par de semanas. ¿O qué recomendaríais para que eso es muchas veces, muchos viajeros tienen 15 días? Además, hasta hace nada el visado, esta nueva política de no visado permitía estar 15 días, así que mucha gente se planteaba ir 15 días. ¿Qué nos decís para una ruta de esa duración? El circuito más típico sería empezar por Shanghái, después hacer un tren nocturno o un avión o lo que quieras a Pekín, está súper bien comunicado. Pasar 4 días en Pekín, uno de ellos destinarlo a la Gran Muralla. Chicos, es súper importante que tengáis en cuenta que los lunes en Pekín está casi todo cerrado, así que si os coincide el lunes, mucho mejor destinar el lunes para ir a la Gran Muralla. Dicho esto, después de Pekín pasaríamos a Xi'an, pasaríamos 2 días en Xi'an, conoceríamos esa China un poco más pues multicultural, musulmana, también para ver los guerreros de terracota, y ya esto dependería del gusto de cada viajero, pero lo más común es hacer un avión a Zhangzhou, por ejemplo, y ver el parque de Avatar, o a Guilin, ¿no? Y ver los paisajes alrededor del río Li. Y ya si dispones de 3 semanas, pues eso, hacer la que no has hecho, ¿no? O si has hecho Zhangzhou, pues añadir Guilin, y si has hecho Guilin, pues añadir Zhangzhou, por ejemplo. Eso sería como el circuito más típico, por así decirlo, la China clásica. Y si para aquellos afortunados que tengan un mes, aparte de hacer toda esta ruta que ha comentado Julia, yo terminaría el viaje o bien en Tíbet o bien en Yunnan. Sí, pero bueno, es lo que decimos, es que hay China para rato, ¿eh? Sí, para varias visitas, de verdad. Pero bueno, por eso estábamos hablando un poco de esa primera visita, esa segunda, y bueno, a ver quién tiene suerte de volver una y otra vez. O tal vez alguien tenga más intereses concretos en la naturaleza o en la historia o en la ruta de la seda, pues hay destinos para elegir y quedar satisfecho, la verdad, en ese país. Además, algo que estábamos hablando o que he mencionado antes del tema de la exención del visado, si no me equivoco, que empezó siendo 15 días, acaba de cambiar. Al menos a día de hoy, que estamos grabando a finales de noviembre de 2024. Correcto. Sí, estamos de suerte porque ahora son 30 días de visado
gratuito. Ahora un año era... Tenías que hacer mucho papeleo. Y era muy caro. Sí, era un visado un poco complicado y por suerte ahora 30 días, pues mira. Dan para mucho. Sí, dan para bastante, la verdad. Sí, estarán un poco los motivos de querer hacer este podcast porque yo creo que eso va a favorecer mucho el turismo, sobre todo europeo, porque están exenciones para sobre todo viajeros europeos y algunos de Norteamérica y demás, pero para latinoamericanos, por ejemplo, sí tienen que seguir por el momento haciendo todos los trámites habituales que efectivamente eran pesados y costosos. Pero bueno, vamos a hablar, si os parece, de otros detalles prácticos, como por ejemplo, pues la época. ¿Cuándo sería mejor ir a visitar China? A ver, yo creo que todas las épocas son buenas para viajar a China. Así que tal vez las mejores son otoño y primavera porque el clima es más templado, porque la verdad es que en verano hace muchísimo calor y en invierno hace frío. Pero lo que sí que creemos que es muy importante es evitar a toda costa lo que son vacaciones nacionales chinas, que es la primera semana de octubre. Intentar evitarlo, así como evitar también el Año Nuevo chino, porque os tenéis que imaginar que hay muchísima gente moviéndose, por lo que os puede hacer del viaje un poco una pesadilla. Lo puede destrozar directamente. Sí, es muchísima gente. Así que eso. Evitarlo. ¿Cómo sería el equipaje perfecto? O bueno, dicho de otra manera, si hay algún consejo de ropa, calzado o accesorios que recomendéis llevar, porque supongo que estando en China, si se nos olvida algo, podemos comprar de todo en cualquier lado. Mira, iba a decir esto exactamente, que no pasa nada, porque es que en China hay de todo y muchísimo más barato de que lo puedes encontrar en España. Pero, a ver, mi recomendación básica, aparte de tener planificado qué vas a visitar, o sea, si vas a visitar montaña, lógicamente, pues llévate unas bambas de trekking. Y si vas a visitar una ciudad, pues llévate algo cómodo para andar. Pero sobre todo, si vas a pillar un tren nocturno, no te olvides de unas zapatillas, de un pijama un poco cómodo y de un antifaz. Sí, si te molesta la luz, un antifaz y unos tapones para los oídos. Pero bueno, que lo puedes comprar todo. Qué bueno. En China. ¿Hay algunos aeropuertos que sean principal puerta de entrada o incluso alguno que digas, no es tan importante, pero sale muy barato llegar a esos aeropuertos? Otra vez estamos en lo mismo, que depende de qué zona vayas a visitar, pero los más importantes son los de, en la parte este, son Shanghái y Pekín, y en el centro están los de Chengdu y Chongqing. Y, como has comentado, salen vuelos bastante baratos a Cantón también, que no es muy conocido, pero bueno, que si se quiere explorar el sur de la China o ir a Hong Kong o a Macao, es una buena entrada. Sí. Oye, habéis mencionado el tren, el avión para moverse. ¿Qué recomendáis? Porque las distancias que estamos hablando en China se multiplican, no hablamos en centenares, sino en miles de kilómetros en ocasiones. ¿Cómo es más habitual moverse de ciudad a ciudad, pero también luego localmente? Exacto. Las distancias en China son enormes, pero enormes. Entonces, lo bueno de China es que tiene una infraestructura ferroviaria muy buena, así que prácticamente podrías desplazarte solo en tren, aunque sean muchas horas, pero perfectamente podrías hacer China en tren. Porque aparte hay trenes de todo tipo, hay trenes bala, hay trenes nocturnos, o sea, estás súper bien conectada en tren. Ahora, sí que pues para viajes más cortos o que tengas menos tiempo, también hay mucha oferta de vuelos domésticos y también es muy buena opción. La primera vez que nosotros estuvimos en China, hicimos 2 meses del tirón en tren. Hola. Y calculamos que habíamos hecho la misma distancia en tren que si fuéramos en línea recta desde Barcelona a Melbourne, por ejemplo. Sí, o sea, imaginaros lo grande que es China. Qué barbaridad. Luego supongo que localmente o en zonas más remotas, como decíais de Gansu, pues habrá autobuses o furgonetas, ¿no? Sí, autobuses. Lo que pasa es que lo malo es que, claro, está todo en chino y es un poco, después lo comentaremos porque es un poco, al no funcionar Google Maps, es un poco difícil de encontrarlo si no estás acostumbrado a lo que usan los chinos. Sí, pero sí que puntualizar aquí en
en este apartado, ¿no? En este punto de la movilidad, que en las ciudades es muy conveniente moverse no solo en metro, que está súper bien el metro de las grandes ciudades, sino que en Didi, que Didi es el Uber chino y es súper, súper asequible y súper cómodo, la verdad. O sea, que no os lo dejéis si vais a China. Si se va en pareja a China, a veces es mucho mejor consultar qué te vale el taxi de un punto a otro que no ir en metro. Oye, ¿la bicicleta queda desterrada de las ciudades o las motos eléctricas no se pueden utilizar? Nosotros tenemos el problema, al menos hablo del tema de las motos, que no se puede conseguir un permiso internacional para conducir en China y esto lo limita todo un montón. Sí. Pero sí que es verdad que si te encuentras en provincias pequeñitas, disculpa. En Guilin, por ejemplo, puedes alquilar motos eléctricas. Sí, o en Yunnan también. Y no te piden ni carnet de conducir, o sea que... Pero no esperéis alquilar un vehículo en Pekín, por ejemplo. Tema alojamientos, ¿cómo está? Porque hace unos años había muchos hoteles que no dejaban que los turistas se alojaran en ellos, tal vez en zonas más remotas. Que a día de hoy, ¿qué tipo de alojamientos hay? ¿Hay hostales, pensiones, hoteles de...? Bueno, no sé, ¿cómo es un poco ese aspecto? Yo creo que esto ha cambiado mucho y ahora hay mucha más variedad y mucha más oferta en China. Lo que sí que tenéis que pensar, para los que estéis acostumbrados a usar Booking para encontrar hoteles, que en China casi no funciona Booking y está todo en trip.com. Esto no es, de verdad no es publicidad ni nada, es que no están los mismos hoteles en Booking que en Trip. Y en Booking está todo mucho más caro. Sí, exacto, todo mucho más caro. Así que si vais a China, utilizar trip.com para buscar los hoteles. Pero bueno, que hay mucha variedad y aparte es bastante asequible. O sea, podéis encontrar hoteles de gama media entre 20 y 30 euros la noche con desayuno incluido. Eso sí, Pekín y Shanghái pueden ser un poco más caras, pero... Y Hong Kong y Macao. Bueno, eso sí, pero todo lo demás podéis encontrar opciones de hotelitos súper bonitos y súper baratos. ¿Hay hostales también como tal, de mochileros con habitaciones compartidas y eso? Nosotros hemos estado solo en uno, que fue en Zhangye. Y en Chongqing también. Y en Chongqing también, es verdad. Y la verdad fue maravilloso porque conocimos a gente local, pero... Pero yo creo que al ser tan asequibles los otros hoteles, no es muy habitual encontrar hostels. Los puedes encontrar en las grandes ciudades, pero a la que te alejas un poco yo creo que... no sé, es más difícil encontrar uno, creo. Bueno, y vamos a uno de los apartados más apetecibles, que es el de la comida, porque en China es el paraíso, al menos para mí. ¿Dónde se come en China? ¿Hay restaurantes, hay comida callejera? Y un poco, ¿cómo es la comida de allí? Primero de todo, vamos a desmitificar el mito. La comida de los restaurantes chinos de España no tiene absolutamente nada que ver con la comida que te encuentras en China. Más allá de esto, también remarcar que cada provincia de China tiene su propia gastronomía. Pero más allá de esto, la comida en China es relativamente bastante barata. No hay mucho puesto callejero, pero los restaurantes... Sí, es decir, no es como en Tailandia, por ejemplo, que te encuentras muchos mercados nocturnos. Actualmente yo creo que desde el COVID esto ha cambiado un montón, pero hay muchísima oferta gastronómica. Es que no te la acabas. O sea, los que os guste probar comidas nuevas, yo creo que puedes estar 15 días en China y probar cada día una cosa distinta. O sea, de verdad no os vais a aburrir. Y pero también id preparados porque si no os gusta el picante, en ciertas regiones de China es un poco difícil encontrar algo que no pique. Eso sí que tenemos que avisaros. ¿En cuáles son las donde más predomina el picante? Por ejemplo, en la región de Sichuan, lo más típico es hacer un hot pot. No sé si alguien conoce un hot pot. Son unas ollas de caldo, ¿no? Sí. En las que tú vas poniendo pinchos de lo que quieras, de comida, y normalmente están hechas con un caldo súper picante. Así que bueno, si vais a Sichuan, prepararos, y si no os gusta el picante, aprenderos Bu-la. Bu-la quiere decir que no pique en chino. O sea, con esto yo creo que vais preparadísimos. Para comer, la verdad es que yo recuerdo que es un país fantástico porque tiene de todo, verduras, pescados, carnes, las combinaciones increíbles entre una cosa y otra, pero a veces me resultaba complicado pedir en los restaurantes. Y no sé cómo es hoy en día ir a un restaurante. No sé si las cartas tienen dibujos o fotos o
usáis el traductor. Y la otra pregunta es que hay veces que los platos tienen nombres tipo montaña salvaje, familia feliz, y dices, ¿y esto qué es? Ahora, cuando vas a un restaurante, muchas veces te traen la carta, pero también, como está todo digitalizado, ya directamente está el QR en la mesa y ves fotos. Correcto, ves las fotos ya directamente. Pero bueno, que sigue pasando lo mismo que cuando tú fuiste en 2005. O sea, las traducciones siguen siendo rarísimas y a veces pides alguna cosa y no sabes ni lo que estás comiendo. Y has pedido una salsa. Sí, no sabes ni lo que has pedido. O sea que, bueno, es muy gracioso. Yo creo que es de mis partes favoritas de ir a China, ¿no? La aventura esta... que te encuentras cada día algo distinto. Sí, habéis hablado de, cambiando ya un poquito de tema, quería preguntaros por actividades así más famosas en estas regiones o rutas que nos habéis trazado. No sé si hay alguna pues actividad más concreta que llevar a cabo. A ver, es que actividades hay tantas como sitios que ver en China. O sea, podéis hacer trekkings, podéis hacer cruceros por el río, podéis ir a los parques a las 6 de la mañana y practicar tai chi con los locales. O sea que... Guay, sí. O bailar zumba a las 8 de la tarde. Sí, o sea, no te podría decir una solo, sino que hay un montón. ¿Y festividades o celebraciones que sean así como especialmente atractivas para intentar coincidir con ellas? ¿Conocéis alguna? Yo, como ha comentado Julia, creo que la pregunta está un poco mal formulada y es ¿con qué festividades no coincidir? Yeah. Porque de verdad que si encuentras el Año Nuevo Chino o la Golden Week en China, o sea, te puede destrozar el viaje. Sí, de verdad, es muy cliché, pero es que es real. O sea, es como estar en una gran manifestación todo el rato. Pero si alguien está muy, muy interesado en la cultura china y quiere pues experimentar el Año Nuevo chino, por ejemplo, es muy bonito. Y si no, después, ahora que nos acercamos al invierno, está el Festival de Hielo en Harbin, que también es muy interesante. Mira, hablando de festivales, justamente acabamos de publicar hace un par de programas uno sobre festivales en el mundo y hay una mención especial al Nuevo Año Chino y cómo se celebra, así que al oyente invitarle a que escuche ese programa en el que se habla de festivales por todo el planeta, algunos de ellos muy sorprendentes. Pero volviendo a lo que estábamos, ahora me gustaría hablar de dinero, porque sí que lo habéis ido mencionando en algunos momentos, pero no sé si hay un presupuesto general por día y, no sé, aproximado por conceptos que nos podáis adelantar para un viajero medio, porque esto, claro, varía muchísimo de si se viaja de mochilero o si se viaja a gastar lo que te apetezca, pero no sé si hay un término medio que podáis delimitar o indicar. Sí, a ver, China es un país relativamente asequible, no es tan barato como otros países del sudeste asiático, pero es un país relativamente asequible. Donde se va más presupuesto tal vez es con los traslados internos, ya sea trenes o aviones, y con ciertas entradas a atracciones turísticas, que hay alguna que es un poco cara. Pero quitando estas dos cosas, el alojamiento, como hemos dicho, alrededor de entre 20 y 30 euros la noche, si no nos centramos en Pekín, ¿no? Pero sí, alrededor de 20 30 euros la noche por alojamiento, y la comida pues igual, depende de dónde vayas. Puedes comer desde 1 euro hasta 5 euros, hasta 30 si te vas a restaurantes pues caros y buenos, ¿no? Depende un poco, pero bueno, un aproximado... También añadir que para el viajero en China el tren le va a parecer caro porque va a estar recorriendo cada 2-3 días distancias más largas como si fueras de Barcelona a Madrid. Sí, o más. Entonces, es por eso que pica. Oye, y en lo que es entradas, ahí sí que lo supongo que se puede ir un buen pico, sobre todo en los sitios más icónicos, ¿no? Los guerreros de terracota o el Palacio Imperial en Pekín, esto... ¿Qué es lo que suelen costar este tipo de entradas? Mira, en Pekín exactamente no son muy caras. Yo diría que te cuestan alrededor de unos 10-15 euros tal vez, o sea que no es tan caro. Lo que sí que pica un poco más es, por ejemplo, el Parque Nacional de Zhang Zhai, el de Avatar, que eso ya es que tiene un funicular larguísimo, es uno de los más largos del mundo. Esto ya te cuesta unos, diría, 30 euros creo, o sea que que pica un poco más. Pero... Lo que sí, un apunte que es súper útil, y es que todos los que seáis estudiantes, llevaros la tarjeta de estudiante a China, aunque sea española, llevárosla porque os van a hacer seguramente un 50% de descuento en todas las atracciones turísticas. Buenísimo. Oye, ¿qué nos contáis un poquito de la seguridad en el país de moverse
por las ciudades? ¿Hay que, digamos, tener una precaución especial o nos dais algún consejo concreto? Pues casi como en toda Asia, nos sentimos, bueno, en el este de Asia, vaya, nos sentimos bastante seguros en la calle. Y China, para mí, es de los más seguros para el turista occidental porque está todo lleno de cámaras. Entras en el metro y solo, ya el mismo metro, ya tienes que pasar por el arco de seguridad y tus pertenencias por el escáner. Entras en una estación de tren y sus controles en la estación de tren son los equivalentes que en España o Europa tenemos en los aeropuertos. En cada calle, en cada tienda, en cada restaurante, en todos los sitios, mires donde mires, hay cámaras. Sí. Entonces, seguro vas a estar. Es un control que puede parecer excesivo, y tal vez lo es, no lo sé, pero para como turista la verdad es que te sientes súper seguro. O sea, puedes caminar de noche que vas a estar tranquilísimo. A veces bromeamos que lo único con lo que tienes que tener cuidado en China es con el picante. Sí, con no pasarte con el picante. Te puede amargar el día y la semana con dolores de barriga y Sí, bueno. Y no vamos a entrar en detalles. Pero bueno, bromas aparte, siempre llevar encima el pasaporte, siempre, y aparte tener fotocopias del pasaporte en color. Sí, eso es muy importante en China, llevar siempre el pasaporte encima. Tanto del pasaporte como del sello que te ponen. ¿Por qué? ¿Nos lo piden o por qué decís esto? Pues porque a veces te piden el pasaporte en algunos sitios. Entonces, sí, en algunos más que otros. En algunos hay algún control aleatorio, así que es mucho mejor llevar siempre. Y sobre todo si vas a visitar regiones como Xinjiang o el Tíbet, eso ya ni que decirlo, que es imprescindible que siempre lo lleves contigo. O si vas a la muralla o bueno, a los guerreros, sí, eso también. O el tren, para todo te piden el pasaporte. Y no tienen ningún tipo de pudor en hacer fotos, llevárselo y preguntarte ¿y este sello qué es? ¿Y este sello el otro? Sí. Ahí no hay intimidad. Oye, y el tema de la sanidad, antes de que hablabais de las molestias gástricas y demás, ¿cómo son los hospitales allí? ¿No? Espero que no hayáis tenido que pisarlos, pero ¿cómo es la sanidad? ¿Es gratuita y buena o es privada y cara? Y bueno, desde luego siempre preguntamos que si creéis que compensa llevar un seguro a China. Pues la verdad es que por suerte nunca hemos tenido que utilizar los servicios médicos en China, pero es que para nosotros casi que no hay opción. O sea, siempre viajamos asegurados y siempre recomendamos a todo el mundo viajar asegurado. O sea, para nosotros es esencial en un viaje. Y más en uno que, bueno, el idioma no siempre puede ser fácil, ¿no? De hacerse entender y bueno, pues en este caso los seguros echan un cable con eso. Y aparte, bueno, yo recuerdo una China en la que había que regatear mucho, en la que no había tantos precios fijados, en la que el tema de los regateos y los timos, solían estar un poco a la orden del día. ¿Cómo es China hoy en día en este aspecto, digo? Por lo que hace a los timos, no, la verdad que no nos preocupamos mucho porque lo vemos todo bastante claro. Sí, yo creo que China ha cambiado mucho, lo del regateo ahora, o sea, ahora China no tiene nada que ver con la China de hace 15 años. Al ser todo tan digital, o sea, yo creo que es de los países más digitales que hay en el mundo actualmente. Está todo como muy marcado, ¿no? Sí que en algún mercado, pues que no veáis que los precios están fijos, es imprescindible, como en toda Asia, regatear, ¿no? Pero no te diría que es actualmente algo que tengas que hacer mucho en China. Y como dice Paul, pues los timos no... No hay timos. No hay timos. Oye, yo recuerdo que en mi época, o sea, ya hace un tiempecito, tenías que ir con un poco a la defensiva, siempre controlando el tema de los precios que nos decían y tal. ¿Creéis que los precios que recibimos los que viajamos por el país son los mismos que le dan a los locales o ahí hay como otro rasero? A ver, nosotros creemos que con la llegada del móvil y del internet y de cómo está todo digitalizado, ahora mismo en China se puede bajar bastante la guardia por lo que hace los precios. Sí que es verdad que, como ha comentado Julia, en cualquier mercado que los precios no estén marcados o te vean así un poco cara de tonto, ahí sí que regatees porque lo van a esperar, pero en general no. No, en general yo creo que China ha cambiado mucho. Qué bien. Oye, ¿y costumbres locales que haya que tener en cuenta o cosas que nos puedan chocar culturalmente cuando vamos a ese país por primera vez? ¿Qué nos podéis contar? Podemos contar que hay que estar un poco mentalizado antes de ir a China.
O sea, creo que eso es primordial, saber que vas a un país completamente distinto al nuestro y con costumbres totalmente distintas a las nuestras también. Es decir, tal vez lo que choca más y lo que a nosotros nos sigue chocando más es que muchas cosas que para nosotros son, pues, ¿cómo diríamos?, incívicas, ¿no? Para ellos es algo común, es algo normal. Nuestro incivismo es como su costumbre. Sí, o sea, no lo ven como algo malo. Por ejemplo, mira que he estado veces en China, pues aún no me acostumbro, es que la gente escupa tanto por la calle, o sea, escupen mucho y no tienen pudor en hacer ruiditos, o sea, es algo que choca un poco, ¿no? Que choca A mí, por ejemplo, lo que me cabrea y me quebrea de verdad es el tema de las colas. De estar haciendo cola para subirte al tren o al metro o pillar no sé qué o no sé cuántos y se te cuelan todo el rato pero empujándote. Pero a ver, ¿no ves que hay gente saliendo del metro? No es como Japón, vaya. O sea, son mundos totalmente ni como distintos. España. Sí, como España. Se tiene que ir mentalizado. Mira, en esto no ha cambiado tanto, ¿eh? En esto siguen igual, sí. Acabas un poco harto, nos vamos a mentir. Por eso decíamos que pues, tal vez estar más de un mes en China, pues no. Pero bueno, que todos son gustos. Oye, ya por ir casi cerrando un poco esta sección y el programa, que podríamos estar horas hablando de China y la cultura y las cosas que ver y hacer y demás, pero hemos hablado en varias ocasiones del tema tecnológico, cómo el país se ha tecnificado, cómo ha avanzado tecnológicamente. Y esto supongo que repercute mucho en cómo viajamos y las aplicaciones, ahora es lo que estoy pensando, en el móvil y cómo en el día a día nos pueden ayudar o condicionar la manera en que viajamos. Y quería preguntaros, pues, por algunas aplicaciones que sean imprescindibles para viajar por China y si debemos llevarlas instaladas antes de salir o las conectamos allí o cómo se gestiona esto y también un poco el uso de la tarjeta telefónica allí, si podemos conseguir datos fácilmente y demás. Sí, a ver, eso yo creo que ahora mismo es el punto, por no decir, sí, yo creo que el más importante cuando estás planificando un viaje a China, y es tener claro y entender cómo funcionan las cosas allí ahora, porque es lo que hemos dicho, está todo súper digitalizado. Es decir, en China no podréis pagar casi en ningún sitio con tarjeta y el efectivo aún se usa, pero ya no es tan común. Está desapareciendo. Sí, lo pagan casi todo mediante 2 aplicaciones de pago chinas, que es Alipay y WeChat, que no solo son para hacer pagos, sino que son aplicaciones con las que podéis hacer un montón de cosas. Es tu cartera casi. Sí. Y pues es como... Son como aplicaciones de pago, pero también es como un WhatsApp. O sea, son aplicaciones que de verdad son imprescindibles, ¿vale? Alipay y WeChat, por decir algunas. O sea, es que te podría hacer una lista un poco larga, Pablo. También está, si quieren consultar nuestro Instagram, lo pueden ver. Pero para decir alguna más, por ejemplo, Google o los servicios de Google en nuestras redes sociales en China no funcionan. Entonces, si se quiere utilizar eso, se va a necesitar una VPN. Uh-huh. Google Maps, que yo al menos no puedo vivir sin Google Maps cuando estoy de viaje, en China no os va a funcionar. La mejor alternativa, por ejemplo, es el Maps de iPhone, y para los que no tengan iPhone, pues también es útil Maps.me. Uh-huh. Y bueno, eso por lo que respecta a la navegación, ¿no? Y si no, pues después también tenemos, como hemos dicho, Trip para los hoteles, incluso para buscar trenes. Uh-huh. Y lo que es el internet, pues si tenéis un móvil que sea compatible con una SIM virtual, yo recomiendo siempre que hagáis una SIM virtual porque así os ahorráis el tema de la VPN, porque ya no, si tienes una SIM virtual no necesitas VPN. Pero si vuestro móvil no es compatible, lo más recomendable realmente es que justo al pisar China compréis una tarjeta SIM en el aeropuerto. Esas serían nuestras recomendaciones principales. No sé si me dejo alguna en particular. No, yo básicamente diría que una mala planificación de aplicaciones en China te puede destrozar el viaje. Sí, porque llegas allí y ves que todo funciona distinto. Bueno, en cualquier caso, todo esto mejor descargadas y puestas en marcha antes del viaje, ¿no? Esto supongo que es conveniente. Sí, totalmente. Y familiarizarte un poco con
con las apps. En el Instagram de China en tu bolsillo hay un post donde se cuenta todas las aplicaciones necesarias y cómo descargarlas. Genial. Oye, ya por último y para ir cerrando, pues quería preguntaros, no sé si tenéis alguna recomendación especial pues para ir salivando, para ir soñando con un futuro viaje, llámale una película o una serie o algún libro, algo que nos permita conocer un poquito mejor dónde nos vamos a meter. Volvemos a estar en lo mismo, depende de la provincia o de la zona que vayas a hacer. Yo, por ejemplo, tenía muchísimas ganas de visitar el Yunnan y el Tíbet por una película que se llama, bueno, la traducción al occidental, digamos, es Kora, es K-O-R-A, y trata de un ciudadano taiwanés que su sueño es hacer en bicicleta desde el Yunnan hasta Lhasa, hasta justo la falda del Palacio de Potala, y para mí esa película me pone los pelos de punta. O sea, no es tanto la trama, porque la trama es poca, sino es los paisajes, ves las costumbres, ves cómo los tibetanos hacen la postración, ves la gastronomía de cada zona, ves las costumbres de las familias. Para mí es una película muy interesante. Si vais a visitar pues Chiang Saye, podéis ver Avatar, o para los fans de Disney, a mí Mulan me encanta y siempre me hace acordarme de China, ¿no? No sé, yo creo que esas, sí, por decir algo. Luego hay un clásico de los 90-80 que es El último emperador, pero que esto ya queda bastante lejos. Sí, de la China actual, la verdad. Bueno, pareja, quería daros las gracias por el tiempo que nos habéis dedicado hoy aquí, pero para quien quiera saber un poquito más de vosotros, de quiénes sois, de este proyecto de viajes que estáis organizando para China, ¿cómo puede encontrar más información? Bueno, pues nuestro canal actual más activo es Instagram, que es China en tu bolsillo, y allí vais a encontrar pues eso, desde información práctica hasta inspiración de viaje, y pronto publicaremos pues guías de China y anunciaremos también pues los viajes que vamos a ir organizando. ¿Cuáles son estos viajes? ¿Podéis dar unas líneas generales o todavía es secreto? Todavía no lo hemos anunciado, pero bueno, nuestra idea es, nos encantaría enseñar la China que nosotros hemos visto y que grupos de gente puedan experimentar lo mismo que nosotros experimentamos por primera vez cuando visitamos China, ¿no? Así que bueno, eso es lo que vamos a intentar hacer. Pues Paul, Julia, quería de verdad daros las gracias por el tiempo que habéis dedicado ahora para grabar conmigo, para disfrutar o compartir vuestro, digamos, pasión por China, y también por el tiempo que dedicasteis pues a preparar esta entrevista con las preguntas que previamente os había enviado. Así que muchísimas gracias de todo corazón. Creo que ha quedado un programa muy interesante, y nada, me despido deseándoos lo mejor y con ganas de seguir conversando de China en otra ocasión. Pues muchas gracias. Y a ti que estás al otro lado de los auriculares, pues queremos también darte las gracias por la escucha, que ojalá te haya parecido un programa interesante y práctico y que te haya ayudado a conocer mejor este país y a preparar un futuro viaje a China. En el blog de Yati Seguros hemos preparado una entrada con los lugares que Paul y Julia han ido mencionando, con información adicional y fotos de muchos de estos sitios tan especiales. Encontrarás el enlace directo a esta entrada en la descripción del programa. Y antes de acabar, como siempre, me permito recordarte la importancia de viajar con un buen seguro de viajes que te cubra los 1001 problemas que pueden surgir en cualquier aventura. Para un viaje a China recomendamos el Yati Estrella, que es el seguro de viajes más completo del mercado. Contarás con atención telefónica 24 horas en tu idioma y gratuita, pero sobre todo una cobertura de atención médica altísima, repatriación y otros gastos sin adelantar dinero en caso de requerir asistencia. Todo ello sin franquicias, con la pérdida de equipaje y robo incluido en las coberturas, y también, ojo, que incluye la práctica de deportes de aventura y, como siempre, con la opción de anulación disponible. Si te ha gustado el programa y aún no estás suscrito, pues te animamos a hacerlo en tu plataforma de podcast habitual, ahí donde nos estés escuchando, en iVoox, Spotify, Apple Podcasts, Amazon, estamos en todas, y también en YouTube, donde colgamos estos programas. Y desde luego te agradeceremos mucho que nos dejes un comentario, que nos pongas ahí tu rincón secreto de China o tus dudas, o cualquier reseña del programa que quieras hacer, y desde luego que lo compartas entre quienes creas que lo pueden disfrutar y que les resulte de utilidad. Y nada más, ya sabes que para cualquier cosa nos puedes encontrar en redes sociales como @yatiseguros o en yatiseguros.com. Te envío un saludo
y nos escuchamos en el siguiente programa.